a grabar, porque es súper importante tener este material audiovisual. Y a los que nos convocan, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Espero que estén súper bien en este día viernes, en este último día de la semanita, lo cual nos dice que mañana puede haber una nueva constitución. Esperemos que así sea y esperemos que las personas que la redacten tengan en cuenta todas las demandas que nosotros estábamos pidiendo a lo largo de todo este proceso que es único y que posiblemente no se vuelva a repetir. Bueno, el día de hoy tenemos que ver la idea de progreso indefinido en la organización de las sociedades en Europa del siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos a ver el chat. Ya. Antonia nos dice que sí se me escucha bien. Muchas gracias, Antonia. Vamos con las normas de la clase. Como siempre, les dejo una frasecita de motivación. Siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Es una ley del karma que desde que estoy en este mundo de la enseñanza, educación, desde que partí en tercero medio, me he dado súper buena energía escuchar esta frase o que alguien te las diga, porque sé que se pueden o se cumplen en algún momento del día o de la semana, o capaz que un día uno esté bajoneado y capaz que surja esta buena motivación. La persona que quiera o pueda, tenga la intención, si quiere prender su camarita, no es obligación, pero para un respeto mutuo y para simular como un poco esta presencialidad que a veces se nos olvida, pero que es necesaria. Como es de costumbre, dejar sus dudas o comentarios en el chat. Si la persona quiere a decirlo oralmente, decir mano o palabra, y se le concederá un tiempo de habla. O también, si es que no quiere anotar en el chat, hay una opción de Zoom que es una manito y simula como que usted alzaron la mano y yo les voy a dar el tiempo de habla. A continuación, obviamente, si es que yo hablo muy rápido, si es que se me va la onda, díganme, profe, está hablando muy rápido, no se le comprende, profe, puede volver a explicarlo para que yo entender que no se comprendió bien la idea o capaz que no quedó bien explicado. Con toda confianza, chiquillos, esto es para ustedes y por ustedes. Así que ahora los objetivos de la clase. Bueno, el primer objetivo es comprender la idea de progreso indefinido, las expresiones que derivan de este proceso y qué movimientos históricos se destacan. Movimientos intelectuales que estamos viendo a lo largo de este siglo XIX, que es muy diverso. Analizar y comprender la Belle Époque, que es desde el 1871 hasta 1914, dentro del panorama europeo anterior a la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos a Mafalda, curiosa, viendo un globo terráqueo. Aquí está Latinoamérica, Europa y África. Aquí vemos dos líneas de tiempo súper importantes que generan un contraste enorme en lo que se vive en Europa y en lo que nosotros estamos viviendo acá en América. Porque primero, en Europa vemos que se está gestando en 1871 la Belle Époque hasta 1914. O sea, Europa ya se sentó las bases de la civilización, ya ellos están viviendo otro proceso totalmente distinto, están viviendo cosas increíbles, pero acá en América no nos quedamos atrás, nosotros nos estamos organizando como una nación, como un Estado, en los cuales se viven estos dos contrastes o estas dos ideologías que permanecen, que es la República Conservadora o autoritaria y la República Liberal, con, con los decenios conservadores y los quinquenios liberales. Decenios significa un gobierno de 10 años y quinquenios significa un gobierno de 5 años, ya que se reforma un poco la constitución
de 1833 y se dice de que el presidente ya no tiene reelecciones. Y con esto se pueden apoyar se pueden hacer un paralelismo un poco. No hay que alejar un poco lo que pasa en Europa con lo que pasa acá en Chile. Eso, sé que si se comprendió, vamos a avanzar. Ahora vemos lo que son la idea de progreso indefinido, que parte durante la década del siglo XIX y principios del XX. Surgen a partir de distintos progresos o procesos, en verdad. Sería el avance de la industrialización, que eso conlleva a un crecimiento en el consumo. O sea, la gente, al ver más productos manufacturados, le da la tendencia a ir a comprar, a gastar su dinero, como lo vemos ahora, en la actualidad, mirándolo de una forma súper contemporánea, con los celulares. Celulares, en mi casa. Y uno dirá, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se ve este cambio tan radical de las personas en decir vamos a comprar? Porque también se ve un cambio de mentalidad en ellos, se ve un cambio totalmente del panorama, porque se dice que también se desarrolla la ciencia. ¿Y por qué se desarrolla la ciencia? Porque se destaca en esta época lo que anteriormente veíamos con nuestro amigo Descartes, en decir que se establece el uso de la razón. Cuando lo vemos alejado en el siglo XVIII, el siglo de las luces, cuando le decía, usen la razón, tras que la razón está el conocimiento válido, llegamos ahora a que las personas se sentaron y dijeron, ocupemos la razón, racionalicemos todo. Y esto es como una forma de llegar a la verdad, a esta verdad que puede ser absoluta, pero debatible, y también se especula que la humanidad, la raza humana, va en camino hacia una perfección, ya que esta idea del progreso indefinido se ve tan espectacular, la que vemos que se asemeja a se asemeja a un panorama tan utópico, o sea, imaginar que solo vamos hacia una civilización, por eso vemos esta idea de la historia lineal, o sea, vemos un pasado primitivo, un pasado en el que no se ocupaba la razón, y un presente y un futuro civilizado, donde cada persona, la historia es como súper segregadora y sexista en este caso, que el hombre ocupa la razón y se rige a través de ella, en lo cual se rige con la ciencia, que es un atributo importantísimo para el devenir del mañana. O sea, yo estoy aquí en un presente civilizado, pero según mi manera de pensar, y si yo lo prolongo a largo plazo, el futuro también va a estar civilizado porque yo estoy ocupando la racionalidad y lo estoy llevando a la ciencia. ¿Se entendió? ¿Alguna Sí, consulta? profe. Ya, sigamos. Y ahora, ¿cómo esta idea de progreso indefinido se expresa en la sociedad? Y vemos como un precedente que era factible descifrar los secretos de la naturaleza. Vemos cómo la naturaleza nos entrega cosas al verla y obviamente aplicamos el método científico, en lo cual dejó un precedente a un pensador argentino, donde él nos escribe la ciencia, su método y su filosofía. Mario Bunge es uno de los pensadores que él plantea el método científico antiguo, plantea cómo una serie de postulados llegan a lo que hoy día tenemos como observación, hipótesis, experimentación, conclusión, y vemos cómo la ciencia se va conociendo como una forma de conocimiento válido.
también vemos cómo esta sociedad se cuestiona la iglesia o las explicaciones de la iglesia, porque la iglesia explica el mundo, pero sin una base científica, o sea, no tiene una racionalidad científica. Y mucha gente la cataloga como en un cierto modo de ignorancia o superstición a estos entramados teológicos al no tener ciencia. Pero también se nos cuestiona que hay una especialización, o sea, las personas se especializan en un área, en lo cual nos ayudan a solucionar temas de medios de producción, problemas de la vida cotidiana, o sea, las personas ya se están cuestionando cómo vivir. Y también se permite especializar en la salud pública. Se comprende lo que estamos hablando. Si alguien tuviera alguna duda, porque este concepto y las expresiones del progreso indefinido son súper importantes, así que si alguna persona tuviera duda, no dude en abrir micrófono o preguntar por chat. Si se entendió, seguimos. Todo bien, profe. Ya, excelente. Ahora les tengo una actividad. Si alguien quisiera leer el párrafo o la fuente, estaría muy agradecido. ¿Quién se ofrece a leer el siguiente párrafo? Para no ser tan autoritario y sacarlos yo en la lista del Zoom. Me gustaría que alguien se ofreciera. Que siempre leo yo, chiquillo, así que si alguien lo quiere leer no estaría mal. ¿O quieren que lo lea yo? Ya, bueno. Ya lo voy a leer, pero me tienen que responder las preguntas. Ustedes también tienen que tener la misma motivación, no se desanimen. Bueno, esta es una fuente secundaria. En relación a fuentes primarias y secundarias, como la habíamos visto, es que las fuentes secundarias no se escriben o nos van de la mano con el autor que las escribe. Y son escritas en otra época, puede ser poco tiempo después, al año después o siglos después. Y a continuación nos dice, ya, tranqui, tranqui, tranqui. No se mueve. Yo lo voy a leer y después ustedes, si es que pueden, me anotan en el chat qué comprenden de esta cita de que nos entrega Hernán A. La idea de la decadencia en la historia occidental. Se publicó en Santiago de Chile, editorial Andrés Bello, el año 1998. La siguiente fuente corresponde al pensamiento del político y economista Turgot, que vivió en Francia durante el siglo XVIII. Más que cualquier otra sociedad o civilización de la historia, argumentaba Turgot, Europa había logrado superar la parte bárbara y salvaje de la personalidad colectiva. Su carácter racional y científico era el emblema de su éxito. Al mismo tiempo, eso implicaba que el progreso fuera una posición exclusivamente europea. Turgot y su discípulo Condorcet esperaba el día en que, gracias a los sucesivos cambios en la sociedad humana, el sol brillaría sobre una tierra donde solo hubiera hombres libres, sin más amo que la razón. Ahora nos concentraremos en esto, considerando el concepto que vimos al comienzo, ¿en qué ha cambiado la idea de progreso indefinido? ¿Se parece a lo que nosotros hablamos al comienzo?
de ocupar la razón, de tener esta base científica asentada en la sociedad. Si es que alguien lo pudiera decir o lo pudiera escribir, ¿qué opina sobre esto? Si se comprendió la pregunta también. Bueno, en la cita tenemos cómo Turgot, este pensador economista francés, ve la sociedad de Europa y cómo ve ese cambio a través de las bases o los primeros cimientos de esta idea de progreso, según expresado por el autor. ¿Y qué ha cambiado? O sea, ¿qué creen ustedes que ha cambiado en esta sociedad a comparación con la que vimos un poquito la semana pasada, esa sociedad francesa estamental o con bases autoritarias de un monarca? Si podríamos hacer esa comparación, ese contraste entre ambas sociedades. Aranza, ¿cuál es la duda? ¿A qué se refiere? ¿No entendió el planteamiento, la pregunta? Para poder hacerlo de nuevo. No, profe, sí, ya la entendí, era como en qué había cambiado como el proceso. Anelón nos dice, la creencia religiosa claramente cambió. Sí, sí, sí. Vemos cómo este proceso va cambiando, chiquillos. O sea, las sociedades no son estáticas. Y sí, Vania nos dice que antes era estamentaria, era una sociedad totalmente marcada. Ahora son hombres libres, sin más amos de la razón. O sea, sí se está planteando ahora libertad en condiciones, no como ahora, pero se está llegando a eso. Y considerando a nuestro colega la razón, esta racionalidad científica que nos lleva a dilucidar con más validez nuestros pensamientos. Y el nos dice, ¿se podría decir que la humanidad ha ido encontrando su porcentaje de libertad? Sí. Podríamos decir que la humanidad, dentro de este entramado, de estas pinceladas de, de aportes, tanto la declaración que vimos la semana pasada como la idea de progreso indefinido, ve esta gota de libertad, pero no entendiendo la libertad como la entendemos ahora, que yo soy libre a la medida de que la libertad o llega hasta la libertad que transgreda a otro, sino que vemos la libertad como algo súper sexista y que algo súper poco razonable a una mirada actual. No sé si quedó claro, Ghislaine. Entonces, entonces ya vemos lo que ha cambiado. Si alguien me podría decir si se parece la idea de progreso del siglo XIX a lo que nos dice, o si es que Turgot se acerca a decirnos si son iguales o no, o si tiene una pincelada de, reformulando la pregunta, si en la cita anterior o en la cita vemos cómo se parecen a lo que hablamos al comienzo, de si es que la sociedad se sustenta por esta idea de la razón, vemos un desarrollo científico,
vemos cómo el progreso o la idea de progreso se va prolongando, se establecen estas... Profe, a ver, María Ángel nos dice, profe, ¿puede explicar la parte en el que dice que al mismo tiempo eso no implica que el progreso fuera una posición exclusivamente europea? Bien, explicando la frase o el extracto que nos dice María Ángel, es que al mismo tiempo el progreso no sustentaba una posición fuerte en Europa. O sea, solamente vemos que esta idea parte en Francia y después se prolonga a diferentes focos de Europa. No es como que toda Europa vive el mismo proceso. Y vemos que después este progreso llega a América de una forma súper, hiper, mega exclusiva, con otros factores y otras ideas. ¿Respondo tu pregunta de alguna forma o querés que la plantee nuevamente? Bueno, ahora, pasando a la última pregunta, ¿creen que la idea de progreso esté implantada en la actualidad? Y si tienen alguna frase típica cuando te dicen esto del progreso. Si es que alguien lo pudiera decir o escribir o puntear alguna idea importante. Mientras ustedes piensan, Anelol nos dice, yo en la actualidad pienso que la educación es lo más importante para ellos. Sí. Vania igual dice, igual sí, con la idea de la ciencia y el consumo. Excelente, por los dos comentarios, felicidades. Sí, se aproxima mucho en lo que es el progreso en la educación. Y también con esta idea del progreso tanto en la ciencia, pero también vemos un progreso como en el consumo, en que la tendencia de consumir se prolonga también. Y el NER nos dice, quizás en la búsqueda de la libertad sigue existiendo esa idea en la actualidad. Sí, claramente vemos que somos hombres libres, pero carecemos como de esta determinación. María Ángel nos dice, el progreso es imposible sin el cambio y aquellos que no cambian la mente no pueden cambiar nada. Fuerte, fuerte, fuerte. Sí, me acuerdo cuando yo todavía soy joven, pero cuando veo a mis tíos hablar del progreso y como de esta cosa de tener vocación en algo. Me acuerdo que cuando a ustedes les va a pasar a fin de año cuando tengan que elegir su carrera, yo elegí pedagogía como tal, y me decían, pero si eso no tiene progreso, eso no, nos vemos como un avance en la sociedad y como que no hay ese cambio de mentalidad, o sea, como siempre lo digo, todas personas es importante. No, y sí, o sea, ahora me ven aquí enseñándolo a ustedes y eso, y mi mente yo dije, ¿qué importa? ¿Qué importa de que otra persona vea un poco de progreso? Así que lo dejo para que ustedes piensen y reflexionen. Es algo súper personal lo que les cuento. Pero sí, esa frase lo que dice Kyle, es fuerte, y después yo me quedé como, ¿qué importa? Así que, a mi parecer, a ver, nos dice otra cosa, lo importante no es el progreso, lo que importa es el sentirse bien con uno mismo. Sí, claramente. Bueno, vemos que ahora está implantada esta idea de progreso, esta idea de progreso en seguir proliferando, en seguir produciendo, en que a veces esta idea de progreso afecta a la cultura, afecta las formas de sociedad. Vemos un cambio abrupto en todo esto. Sí,
Y lo que dice María Ángel, tomando un poco de su comentario, hay que se da este gran peso cultural, pero de a poco se puede ir rompiendo estos esquemas. Siéntanse libres de opinar, me alegra mucho estos espacios de reflexión y que ustedes logren expresar. Me deja muy contento. Dejo estas preguntas para que ustedes igual reflexionen, si es que en sus casas, mirando si es que después revisan el PPT o las grabaciones. Muy contento me voy con esta actividad y sigamos. Ahora vemos nuevos movimientos intelectuales. Aquí vemos, les presento a este amigo nuevo, este amigo entretenido. Vamos a revisar el chat. Gisela nos dice, claro, es cierto que igual nos cuesta cambiar los pensamientos que nos dejó el pasado, pero que nos informamos tanto nosotros mismos como el resto, podemos crecer como sociedad. Claramente, genial. Me alegra mucho escucharlo y ver sus reflexiones, chiquillos, es algo que me deja totalmente satisfecho. Sí, vemos este cambio en la sociedad, vemos cómo podemos cambiar dejando algunos pensamientos atrás y reformulando como tal. Y eso. Siguiendo con lo que estábamos introduciendo, a mi amigo, a este gran pensador, poco serio, pero es Augusto Comte. ¿Y quién es él? Ustedes dirán, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es esa persona? Él es el fundador o el pensador importante que crea el positivismo. Y ustedes dirán, ¿qué es el positivismo? Es una postura o una corriente filosófica que afirma que el conocimiento válido sea por medio de una forma objetiva y científica, o sea que queda una libre interpretación de los planteamientos formulados. Pero el positivismo recae en una teoría principal y única, en la cual recae en tres etapas. Primero, hay una explicación de lo sobrenatural. Tenemos esa primera etapa. Después, hacemos un filtro en lo que serían explicaciones filosóficas de un acontecimiento. Nos craneamos harto la mente. Y por último, tenemos una explicación científica que engloba las anteriores. Y él también hace una observación pequeña en que la sociología tiene que tener una parte para desarrollar leyes únicas. Él también dice que para avanzar científicamente se tienen que plantear una serie de leyes y que esos postulados, obviamente, tienen que estar regidos con estas normas, con estas tres etapas. ¿Quedó claro? Para poder seguir, vamos a cambiar de diapositiva. Ahora les voy a presentar, capaz que ustedes los conozcan. Pueden ser amigos conocidos o amigos que pueden conocer. Vamos a conocer el darwinismo biológico. Es una cosa que en el colegio nos presenta nuestro amigo Charles Darwin. A ver, Anelón nos dice, profe, ¿puedo dar un comentario? Y por supuesto, y yo lo voy a leer, hace como 1 año y medio atrás se quería quitar filosofía en la educación media. Mi profe en ese momento lo explicó de una manera que ella nos hacía pensar más allá y eso no les convenía a las potencias actuales, porque su interés de progreso iba más de la mano con temas de economía. En resumen, para ellos era mejor educar seres menos pensantes. Potente, potente. Bueno, para hablar con un poco de eufemismo, o sea, con un poco más bonito, sí, si es que nos ponemos a pensar en esta reforma educacional,
se ve esto, se ve un poco la idea de progreso, si es que lo queremos llevar ahí, de esta forma de tener a estudiantes, a ustedes mismos, con un poco menos desarrollo en esa área. ¿Y por qué? Porque sale a la luz o se ve a deslumbrar cómo la sociedad está compuesta por diferentes márgenes y por diferentes demandas que a lo largo de la historia no se pueden dar. Sí, también quisieran sacar historia y arte, pero vemos, si es que me quedo pegado me avisan, se ve como está este tema revoloteando el mundo de la educación y que sí, estoy muy de acuerdo con su opinión, Anerol. Vemos que se está guiando un panorama súper estrecho, súper controversial. Si quieren, podemos seguir debatiendo esto al final de la clase. Así nos podemos poner un poco a ver cómo se implementa esto. Lo encuentro un tema súper interesante y qué mejor forma de aprender y qué forma de ganar un poquito más de experiencia haciendo un pequeño debate al final de la clase. No sé si les parece. El tema de la clase de hoy es más o menos cortito, así que les tinca de poder debatir un poco al final de la clase, así vemos posturas, vemos cómo se implementa, apoyado de la profesora Fernanda también, los dos como moderadores. Ya, excelente, excelente, genial. Sigamos entonces. Pero porfa, recuérdenme, por favor, que a mí se me va con tanta materia, tanta cosa, cosas que leo, cosas que no leo. Me tienen que recordar, por favor, chiquillos, para que no se me olvide. En lo que, retomando, antes de la mega acotación que me dejó inspirado para explicar a mi amigo Darwin que nos dice que todos los organismos son diferentes, pero él señala que las diferencias hacen que unos sean más aptos para el medio, para el ambiente. Y este ejemplo que dan en básica, súper interesante, es de las jirafas. Una jirafa al principio eran de cuello más o menos cortito, lo cual no se generaba estirar su cuello y poder comer las hojas de los árboles. Pero él dice que con este aparato, la selección natural, las condiciones genéticas van cambiando y se va mutando un poco este tema de que el cuello ya no es tan cortito, sino que se va alargando cada vez más generación tras generación. O sea, vemos La una jirafa se evolución. adaptó, significa que la jirafa se adaptó al ambiente en el que vivía. Sí, exacto. La jirafa se va adaptando a su ambiente natural y es súper grave, o sea, es súper heavy ver eso. Por eso vemos, y va cambiando según sus necesidades, sí. Las especies van cambiando según sus necesidades. Hablando con mis amigos que son un poco del área más científica, yo soy más o menos bien humanista, dicen que el dedo de acá, el chiquitín, el dedo flaquito, el que tengo acá, dicen que va a desaparecer en un tiempo más, que supuestamente por esta selección natural nosotros no ocupamos este dedo, sino que ocupamos 4. Pero es una teoría que puede llegar a suceder, que las próximas generaciones... Ah, María Ángel me corrigió. El del pie. Gracias. O sea, yo no No, ocupo. sí, sí, no está mal. Es que pasa que eso, el del pie, el meñique sí se va a desaparecer, pero el de la mano no, porque el de la mano, el meñique ejerce toda la fuerza. Si no tenemos el meñique, perdemos la fuerza de las manos. Lo siento. Oh, no, 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 no se disculpe, María Ángel. Muy buena acotación. Yo no me manejo mucho en temas biológicos y científicos. Agradezco mucho su No, yo intervención. tampoco, eso es lo que fue un dato que me comentaron también.
No, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y vemos acá una sátira, o sea, las sátiras son ilustraciones chistosas que hace la comunidad científica, que obviamente que Darwin se interesó por también los primates. Sí, Dislen, sí, las muelas del juicio también son unas cosas que por genética van a desaparecer. También es teoría, no sé si a la larga se cumplirá la teoría, pero dicen que muy pocas personas ya se le está como, o no están brotando estas muelas. A ver, otro comentario. Oh, eso del apéndice yo no lo tenía. Claro. Si Anelón nos dice, si no me equivoco, se cuestiona a Darwin, ¿verdad? Sí. La comunidad científica cuestiona mucho a Darwin porque era algo de que él como visionario, él lo veía como tal. Y por eso vemos esta evolución, la evolución de Darwin desde el primate, y dice que el humano sienta sus bases como tal en el primate, en los monitos. Y a él se le burló mucho por esto, se le burló mucho al saber de decir abiertamente que el hombre venía a través de un simio o algo que no tenía eh, proliferación, o sea, que no tenía base así como tales. Pero si nos tiramos una vuelta y nos vamos a los orígenes del mundo, Lucy, que es una persona, un homínido, vemos como si es que tienen eh, curiosidad por estos temas, fue un homínido que tenía obviamente características femeninas y tenía un cuerpo muy parecido al que es un humano, obviamente con un poco más de vello, tenía una estatura más baja, pero si vemos las manos, los pies, obviamente que también se medían los centímetros, como los centímetros cúbicos del cerebro. Un libro súper interesante que es de Harris, un libro Marvin Harris, o Martin, no, Marvin. Harris nos dice, nos cuenta un poco de la evolución, me alejé un poco del tema, vuelvo, pero ¿por qué explico esto de Darwin? Porque hay otra persona que dice con los postulados de la selección natural y todo este entramado biológico, otra persona que es Herbert Spencer nos dice eh, sobre el tema de la evolución, sobre el tema de las aptitudes para este medio social, nos plantea la idea del hombre blanco, que si ustedes llegan a la universidad, o sea, van a llegar a la universidad porque yo lo sé, van a ver a académicos, académiques, que nos van a decir que es la idea de barbarie, y es lo mismo. Idea de barbarie, idea del hombre blanco, es lo mismo. Es lo que este enfoque busca, a la larga, dar una explicación de términos biológicos a la sociedad. O sea, vemos cómo esta idea del hombre blanco sustenta los movimientos imperialistas. Vemos también una teoría de población en la subsistencia y en la supervivencia. Vemos cómo se posiciona la figura europea dentro de las colonias. O sea, ellos nos dicen de que yo colonizo a hombres como África, Asia y algunas islas del Pacífico porque yo estoy más civilizado y ellos tienen que aprender de mí para poder estar en igualdad de condiciones. Si es que me enredó un poquito o si comprendió más o menos, quieren que refuerce la idea, me dicen porfis, porfis, porfis. ¿Se comprendió bien? Por favor, no se callen. Si es que está todo bien, seguimos. Dejando un poco detrás
a estos dos personajes. Oh, genial. Sigamos entonces. A estos dos personajes vemos también, a modo súper introductorio, porque son importantes para la época, pero me detuve más en esta teoría importantísima para comprender un poco lo que se nos viene un poquito más adelante, que también son temas súper relevantes. Estos movimientos intelectuales también vemos el materialismo histórico, que estos dos personajes que ya son conocidos para nosotros porque lo hemos visto clase atrás, que es Karl Marx y Friedrich Engels, en los cuales de ellos dicen que se ve la historia de una forma diferente, que ellos plantean ver la historia de una forma diferente. ¿Y por qué? Porque dicen que en la historia se prolifera un orden social, o sea, que hay unas clases predominantes, que hay unas clases que siempre ha tenido un poco más de carácter menos participativo y que siempre son sometidas a esta lucha de clases que él lo plantea en algunos escritos, porque ellos escriben mucho sobre la producción y cómo en materia social se ven estas luchas sociales en los medios de producción, en cómo obreros se plantea esto, cómo el obrero sufre o cómo el obrero lleva su vida a la industria. Y también otro caballero que es conocido, o sea, este caballero es un poco analítico, Sigmund Freud, que lo pueden haber visto en filosofía, psicología, que él crea el concepto del inconsciente. Él crea, si lo planteamos en este iceberg que tenemos acá, el consciente es todo lo que nosotros vemos, o sea, almacenamos. Pero el inconsciente es la parte que nosotros tenemos en nuestra conciencia como tal, la tenemos como un poco más escondida, en la cual ahí tenemos traumas, miedos, valores, tenemos también recuerdos, un entramado. Y este mar simula como el inconsciente colectivo, que es como la suma, si lo vemos así de la palabra, vemos la suma de todos los inconscientes de una sociedad, en la cual se presenta esta caricatura muy chistosa de él. Vemos que por medio, o él se presenta a la comunidad científica que tenía un método nuevo de analizar esto, mediante el psicoanálisis. Ahí me faltó la I y la S, errores de tipeo. ¿Y qué es el psicoanálisis? Es una forma de la psicología clínica cuando obviamente, si ustedes vieron la serie Freud, que está en Netflix, yo vi los primeros capítulos, muy interesante, vemos cómo él seduce o intenta manifestar mediante la hipnosis en referencia a la serie a su empleada, la cual él lo logra mediante la exposición. Obviamente que él practicando con ella anteriormente era un entramado, era una actuación, pero él se da cuenta que sí se puede dar a conocer los problemas de las personas. Y esto generó un choque cultural como tal, porque la gente prefería atenderse con estos psicoanalistas o con este método nuevo a ir a un confesionario y exponer sus dudas ante la religión, ante un sacerdote, como lo vemos que son los confesionarios. Si es que quedó todo claro, me dicen. Si es que no tienen alguna duda o algún comentario, por favor, decirlo. Pero sigamos. Oh, todo claro, genial. Bueno, chiquillos, chiquillas. A ver, María Ángel nos dice, entonces una división entre la religión y la ciencia
Sí, o sea, retomando un poquito con lo que dije anteriormente, obvio, retomo, antes que nos tomemos el break, retomo un poquito lo que sería el psicoanálisis y la idea que expuse ante esto del confesionario y todas esas cosas. El psicoanálisis, una corriente tanto filosófica o analítica de la psicología, que le expone nuestro amigo Sigmund Freud, que algunos lo pueden conocer, otros no. ¿Qué hice? Unos lo pueden conocer, otros no. Él crea el concepto del inconsciente. Él dice que dentro de nuestras mentes hay una serie de cosas que no se ven a simple vista, o la gente no las prefiere hablar, que nosotros las tenemos internas en nuestro ser. También él tiene una serie de teorías, pero no las quiero tocar para no enredarlos más. Pero nos quedamos con esta teoría del inconsciente, aunque acá abajo, si es que remontamos al iceberg, sí, sí, él estiraba a las personas y él las sometía a hipnosis. Ghislaine estás en lo correcto. Ese método se lleva para que acá la cosa que está dentro del mar, estirado, como dice Ghislaine en la cama, nos diga sus cosas que tiene internas. O sea, él puede curar enfermedades como traumas, a veces tenemos recuerdos, tenemos miedos, que generan que nosotros no podamos vivir tranquilos. Por eso que él descubre como dato anecdótico, un dato freak, la histeria, que es como una enfermedad, no me acuerdo, me lo pasaron en la media, que sería que la histeria se predominaba como en las mujeres. Y él con el psicoanálisis pudo dar en sus ensayos clínicos, porque esto es solamente textos de entrevistas, citas clínicas, cómo se comportaban los pacientes mediante el psicoanálisis. Él escribe estos textos y da pie y da cuenta firme a lo que son esta teoría del inconsciente, al concepto como tal. Profe, ¿el machismo podría verse como algo inconsciente de las personas? Sí, en general. Cabe destacar que el machismo como tal es una conducta social. Yo lo considero así. Muchos autores debaten sobre este tema por el simple hecho en que la misma sociedad a lo largo de la historia, lo veo por esa área, se ve una conducta prolongada en que el varón tiene que seguir siendo el poder inicial o la figura visible dentro de la sociedad. Se puede dar que durante el inconsciente una persona no quiera tener poder y se sienta un poco menos, quiere ser como totalmente normal. El machismo yo lo miro de ese aspecto, no sé, hay muchas opiniones. Esta es una pregunta súper abierta y súper interesante de responder. Si es que quedó claro lo de psicoanálisis como tal, me gustaría que descansáramos un poquito, eh, porque sé que es como un poco agotador, sé que... A ver, Maximiliano nos dice, es que las conductas sociales forman el inconsciente de las personas. También creo que era Foucault el que proponía que en realidad no había un inconsciente humano, sino toda una construcción social. Bien, sí. Me gustó ese comentario. Dylan también nos dice, también incluyen mucho las creencias que habían en ese tiempo y sí, profe, sí entiendo, gracias. Oh, bacán. Bueno, Foucault también nos dice hartas cosas, pero sí, es una construcción social ya que él nos propone, yo lo veo en el texto de vigilar y castigar, lo que él nos dice sobre las prisiones, sobre el panóptico, y sí es una construcción social como tal del inconsciente colectivo que nosotros tenemos, como verlo como a nivel social.
Bueno, chicos, ¿qué les parece conectarnos a las 7:05 para que estiremos un poco las piernas, para que vayan a tomarse agüita, vayan a distraerse un poco? Voy a detener. Ahí, comencé a grabar nuevamente. Ahí expuse la presentación. No, yo tampoco, Catalina, me di cuenta. Y ay, menos mal que me di cuenta, o sea, no vi el circulito, me dio pánico. Pero bueno, ya que no hay comentarios ni reflexiones, vamos a seguir. Introduje como un poco la temporalidad que tiene la Belle Époque o la época bella. Esto se sitúa anterior a la Primera Guerra o a la Gran Guerra, que nos dice, que nos cuenta o nos narra esta historia. Bueno, no, esta ¿por qué se da? Porque hay una confianza en el progreso indefinido. Vemos cómo hay una prosperidad en el tiempo. Pero esta prosperidad después va a generar mucha aspereza entre las potencias que se van a generar. Y predominan algunas características como el gusto al lujo. No veo mi mouse, aquí está. Vemos el gusto al lujo, vemos que grupos sociales disponen de mucho tiempo libre y los nombramos que es la burguesía, que es la dueña de las industrias, o de la mayoría, en las cuales ellos tienen tiempo de ir, descansar, ir de fiesta, se podría decir, actualmente un carrete. Anerol sí, se ve como los grupos de élite porque ellos disponen de otra disposición social a la vida cotidiana, porque obviamente que el pueblo o las personas que son obreras no tienen el mismo tiempo porque ellos tienen que estar en la industria produciendo. Ellos no tienen la ventaja de tener como días libres, tampoco hay una regularización como tal. Vemos también, ya anteriormente dicho, que hay una prosperidad tanto en la paz, que no hay conflictos, guerra, hay un equilibrio político, se podría decir, de las potencias o países que limitan entre ellos en Europa. También vemos lo que son, también vemos lo que es la prosperidad económica, como lo nombramos, pero también vemos algo súper interesante, el orgullo y optimismo de estas personas. O sea, si uno nos situamos acá actualmente, vemos que este orgullo, este optimismo se ve realizado por las convenciones y muestras que se abren como al público y a las demás potencias. Todos exponen sus avances científicos, sus avances tecnológicos, como para demostrar al mundo lo que ellos están haciendo. Si es que yo creo un submarino, yo tengo que tener algo igual o más potente para que los dos tengamos como, no tensión, pero nos digamos, esto es lo que te puede tocar si es que te enfrentas conmigo. Así como por ese lado hay que ir viéndolo. En la actualidad vemos que, no usan mucho o hablan mucho de esto, pero las paradas militares que vemos en la actualidad es una cosa para exponer esto. Aparte de sentir como el espíritu patriótico y todo ese entramado que es muy bonito. O sea, uno ve los perritos, ve todo, pero en sí la televisión abierta se abre para eso, para decir de que si uno tiene un conflicto bélico con otra potencia o con otro país, en la actualidad es para decir, mira, esto te va a tocar si es que tú peleas conmigo.
pero son cosas, se pueden decir así, o sea, es algo que venimos hablando desde hace un ratito atrás, que es gracias al progreso indefinido. Se cortó un poquito acá arriba, pero los inventos que se crearon en esta época me llama mucho la atención, que vemos el automóvil como parte importante en esto, o se avanzó sin querer. Vemos el automóvil y tras la creada del automóvil también se crean los neumáticos para este automóvil. Vemos el avión, no un avión así todo lujoso como los vemos ahora, pero vemos un avión modesto, vemos un avión que se sostiene, funcional. También vemos submarinos como tales, vemos la radio, vemos lámparas eléctricas, pero lo más interesante es la radiactividad, avance científico súper importante, de la cual fue gestora Marie Curie, científica, nació en Polonia y se nacionalizó francesa. Hay una serie en Netflix que se llama Madame Curie. Espero que alguna persona curiosa que le guste la ciencia y los avances la vea. Oh, espectacular. Yo no la he visto todavía, no hagan spoiler, me enojo. El profe Michael no acepta spoiler en sus clases. Aunque yo le spoileo con las diapositivas, pero esos son casos aparte, la tecnología. Pero también vemos que esta sociedad como tal, la Belle Époque o la época bella, hay movimientos artísticos sumamente importantes. ¿Cómo cuáles? Vemos el fauvismo, el surrealismo, el impresionismo, el dadaísmo, todas terminan en ismo, como una especie como de... El prefijo ismo viene de estudio de o como reflejando como a un conjunto de personas. Sí, interesante. Sí, hay ese con los canones estéticos no me gusta mucho tocarlos porque es un tema súper relevante esto del arte, me gusta mucho, pero siento de que no hay algunas pinturas o algunas obras que llaman más la atención que otras. También Claro, está, es que lo dije porque igual siento que es muy importante el arte porque por lo general reflejan lo que se está viviendo en el siglo o en ese tiempo. sí, oh, qué bacán, habló. Me siento, cuando hablan chiquillos, uno se siente súper bien, así que si quieren interrumpir la clase cuando ustedes quieran, están a disposición de hacerlo. Sí, como lo que comenta la compañera, es súper importante esto, el arte refleja tanto la vida cotidiana como los sucesos importantes y cómo se va llevando la sociedad a lo largo de ese tiempo. Aquí tenemos una obra que representa un poco los bares, las tabernas, lo que es Londres, París, que se sitúa como en una ciudad artística como tal. Ahora vamos a introducir un poco lo que sería el imperialismo europeo, con esta teoría que nosotros hablamos anteriormente de la idea del hombre blanco o la idea de barbarie, lo cual fue un proceso que desarrolla la expansión colonial, o sea, que se abre paso en el mundo. ¿Y por qué surge esto? Porque ellos tienen lo que otros países no tienen, que es el capitalismo industrial. Ellos tienen industria y necesitan, y ellos obviamente ocuparon sus reservas naturales, sus materias primas como tal, pero se ven agotados, muy agotados estos recursos, porque son limitados obviamente. Y vemos a el continente africano como uno de ellos, Asia como tal, vemos a algunas islas del Pacífico
las Malvinas, si no mal recuerdo, fue una colonia de Gran Bretaña, y ellos fueron fuentes de materias primas como tal, que son estos recursos naturales. Pero ¿quiénes fueron potencia? Para que nosotros lo vayamos teniendo como claro. Las potencias claves son Gran Bretaña, Alemania y Francia, pero se nos unen 3 países más, que sería Italia, el Imperio Ruso y Bélgica. Y en esta caricatura, que es muy conocida, vemos cómo se reparte esta torta, y la torta se sitúa en los territorios tanto de África como de Asia, entre otros y todo, y si la analizamos un poquito, vemos que China llega tarde y como que se espanta un poco al ver este entramado, o sea, cómo se están repartiendo el mundo y no me esperaron. Vemos con un poco a lo que sería Francia, este caballero serio y mirando con una forma así diciendo, oh, ¿cuál escojo? Y vemos acá a Alemania con el casco prusiano, icónico, a la reina Isabel, repartiéndose algunos territorios. Bueno, en el ámbito político vemos con un precedente histórico, vamos a aceptar algunos chiquillos. Ya, los acepté. Vemos en el ámbito político un precedente histórico, que la Primera Guerra, después Napoleón, fueron las últimas guerras, donde estaba el absolutismo, donde estábamos ahí en una sociedad de la monarquía todavía. Pero la otra guerra que vino después de Napoleón, la cual vimos la semana anterior, sí, no se preocupe, Aranza, deje registrado, si es que ya se registró su asistencia, se podría retirar, no hay ningún problema. María Ángel nos dice, entre ellos se necesitaban porque se complementaban, ¿cierto? Porque la industrialización necesitaba materias primas. María Ángel, contestando tu pregunta, sí. O sea, no tan así, porque ellos agotaron sus recursos naturales. O sea, ya ellos ya situaron como sobrepasaron la barrera de lo cual ellos podían industrializar. Pero ellos dicen, yo necesito seguir industrializando, pero yo colonizo otros territorios con esta idea de expansionismo que nos deja Spencer con la idea del hombre blanco. O sea, yo soy amo y soy predominante a estas culturas que todavía no tienen desarrollo. O sea, yo te estoy enseñando a ti a, a ser productivo, a que tú me sirvas a mí y nosotros seamos colegas. Yo te gobierno, pero yo también te estoy enseñando. A eso es lo que se refería un poco este entramado. Y es, en otros, sí, te gobierno como por tu bien. Oh, bueno, esa frase hay que grabarla para este año. Y siguiendo, o sea, con la pregunta que nos dice María Ángel, nos citamos la guerra franco-prusiana, en la cual esta guerra que separa el tercer imperio napoleónico, donde lamentablemente Napoleón sigue apareciéndonos porque y lamentablemente sigue perdiendo, o sea, sigue perdiendo y genera que al ganar Prusia se comience la Tercera República Francesa. Y aquí les dejo algunos mapas, cómo se sitúa la sociedad. Aquí vemos el Imperio Alemán, la unificación como de Alemania como tal. Aquí vemos un mapa de diferentes características con las potencias antes de la Primera, de la Primera Guerra Mundial.
Sí, Napoleón pierde demasiadas, pero demasiadas guerras. Pero sí, es un joven con bastante perseverancia. Y sí, ¿cómo se le ocurre atacar a una potencia, a Rusia? Y chiquillos, ya que se han portado bien, se han portado excelente, les tengo un jueguito para que juguemos. A mí me gusta jugar, me gusta hacer esto. Ahora voy a compartir un poquito. No, no va a perder. ¿Cómo así? A ver. Vamos a buscar la página como tal. A ver, nos vamos para acá. ¿Se ve? ¿O se ve una de las dos? Ah, no se preocupe, Catalina. Ahora lo que vamos a hacer es jugar un jueguito que se llama Kahoot. Les voy a anotar el código mejor en el chat para que vayan ingresando. No se me pegan, lamentablemente. Oh, como foro. Ahí. Oh, qué mal. Pero responda las preguntas de igual manera para que tenga un registro. Ahí les dejé el código. Vamos a borrar esto. Vamos a compartir la pantalla completa. Se ve como tal el juego ya, ahí lo estoy viendo. ¿Se están viendo al entrar o no? Si alguien me pudiera responder. Uh, el link. Si es que me dijeran cómo se hace eso, porque yo no sé cómo hacer eso. Ahí está. O sea, chiquillos, es voluntario, o sea, no se preocupen. De todas maneras, voy a tratar de tener las preguntas como en un Word y se las voy a mandar para que igual puedan responderlas y puedan tener esas preguntas y obviamente puedan sacar como alguna retroalimentación de la sesión. ¿Les parece? Bueno, voy a esperar hasta las 7:27. O me dicen para que las personas que vayan entrando, si va a tener un límite de tiempo, para que después se prendió la ampolleta a hacer el debate. Voy a reenviar el código para ver si puedes ingresar con el código, Catalina. A ver. Vamos a eliminar esta pestaña. Ahí pudiste entrar o no. Parece que ahí pudiste entrar. Excelente. Que un minuto, chiquillos, un minuto para las personas que quieran ingresar.
quieran y puedan ingresar. Un minuto, chiquillos, vamos, vamos. Se nos acaba el tiempo. Va a partir. No se queda afuera. Ah, pero chiquillos, no se salgan, pues. No se salgan. Eso ahí, ingrese. La idea de que seamos hartos y participemos. Bueno, ya son las 7:27. Voy a partir. Así que les vaya bien, les deseo todo el éxito. Lo importante es aprender, no es ganar. Lo dejo ahí. Así que vamos. Uno respondió, dos respondieron. Quedan 5 segundos, chiquillos, apúrese. ¡Ah! Lo está pillando. ¡Ah! Casi. Bien. Oh, qué buena. Estuvieron atentos. Brandon, no se preocupe. Retírese nomás. Bueno, chiquillos, la primera era sin puntaje, porque era para aprender. O sea, era para ir calculando, calentando los motores. Vamos con la siguiente. Esta está un poquito más difícil. Atención. Dos respuestas. 4, 5 o 10. 12. Falta una persona que conteste. Falta una persona. Oh, bien, bien. Vamos. Oh, tenemos un ranking súper peleado acá. Sigamos, sigamos, sigamos. 3 respuestas, 4, 5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bien. Oh, Catalina. Qué lata. A ver quién subió. El Maxi Arancilla. Oh, está peleado. Esto está muy peleado. Dos respuestas. Tres personas faltan. Uh,
buena, buena, buena. Bien, bien. A ver, ¿quiénes fueron los ganadores? ¿Quiénes quedan en el podio? El lugar para Ariel, segundo para el Maxi, tercero, primero para Raúl. Felicidades, chiquillos, a todos, a todas, a todos. Pero independiente del resultado, para mí todos son ganadores. No, a mí no me interesa, o sea, me gustó mucho que participaran. Ahora, si es que quieren conversar un ratito antes de concluir la clase, conversemos un poquito de la problemática que nos situó Anerol con el tema de la reforma educacional de hace unos años, de un año atrás. Voy a volver a leer el comentario. Hace un año y medio atrás se quería quitar filosofía de la educación media. Mi profe en ese momento la explicó de una manera en que ella nos hacía pensar más allá y eso no le convenía a las potencias actuales, porque su interés de progreso iba más de la mano con el tema de economía. En resumen, para ellos era mejor educar seres menos pensantes. ¿Qué sienten con eso, chiquillos? ¿Qué, qué opinan? ¿Es bueno? ¿Es malo? Que nos ven solo como un producto. Un producto, qué fuerte. Nos ven como objetos que alguien más que quisiera dar su parecer. Catalina nos dice que nos conviene que seamos ignorantes. Otra postura súper delicada. ¿Qué más? Fanny nos dice lo que se dice como mano de obra barata. Otro planteamiento súper, hiper, mega interesante también ver cómo la educación como medio de creación de mano de obra, que es a lo largo de la historia, si lo planteamos en la historia de Chile, se plantea la educación en ese panorama, que es lo más triste. Anerol nos dice, es lo mismo que en esa época se utilizaba a la mayoría en las industrias como el Fordismo, las industrias de Henry Ford, sí, estas cadenas de montaje y la especialización de ellas. María Ángel nos dice, es verdad, la gente que no tiene un pensamiento crítico de las cosas es más fácil de manipular. Fuerte todo lo que dicen, pues chiquillos, fuerte, muy fuerte. A ver, Javier, ¿qué nos dice? Se criticó mucho esa propuesta, ya que la filosofía, aunque nos digan que no nos sirve, nos ayuda a abrir un poco más nuestro pensamiento. Apoyo ese comentario. Sí, pues chiquillos, es que todo, yo no considero de que una sea más o menos importante. Yo apelo a que seamos seres integrales. Si nos interesa algo, explótelo. Si no le gusta, esfuércese para que no destaque, pero se mantenga en un rango que
No se diga, oh, les fue muy mal, oh, les fue muy bien. Manténgase ahí. Yo apelo a eso, a que todos seamos integrales, que nuestro conocimiento no sea más allá de, oh, qué bueno, sé sumar, sé restar, sino que si es que me gusta restar, sumar las matemáticas, aritmética, la biología, investigue, sea curioso, sea atento. A ver qué nos dicen más comentarios. Maximiliano nos dice, es que se ve la persona solamente como una parte del proceso económico, más que persona en sí. Entonces, por eso se busca la especialización en una cosa en vez de desarrollar el ser humano completo. Sí, apoyo también. Anelol nos dice también, claro, la filosofía es una de las bases fundamentales de la historia y el progreso. Uf, qué buenos comentarios. A ver, Dislen nos dice, a mí me encanta la filosofía, siento que al igual nos ayuda mucho en varios ámbitos, las matemáticas, por ejemplo, o el método científico. Claramente, María Ángel nos dice, el problema es que hay que tener la motivación de pensar más allá de lo que nos enseñan, pero la verdad somos perezosos en esas cortas. Sí, o sea, más que somos perezosos o somos medios dejados en esas cosas, son agentes externos que nos invaden. O sea, muchas veces apelamos como al Internet como fuente de información principal, pero el Internet nos tiene un abanico de ideas o nos tira una bomba en la cara de mucha información. Así que lo que yo aconsejaría en esos casos es discernir, separar o dividir en esos casos lo que se cuestiona. Y sí, ojo a lo que se cuestiona o lo que hacen los fake news, que son estas noticias con carencia de información o que rotundan a cosas que son falsas en cierta forma. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más opinan? O sea, es muy fuerte ver que nos vean como máquinas. Y obviamente, si nos situamos ahora, no, Javiera, si esto era un momento aparte, está la libertad de poder retirarse. Eh, Gracias por haber aportado. Nos veremos la próxima semana. Maximiliano nos dice, la sobreinformación hace perder la capacidad de asombro, lo que es la base de la filosofía y el cuestionamiento. Entonces, a pesar de la reforma educacional, el problema es mucho más grande. Sí. El problema, chiquillos, de fondo, es que todas las asignaturas como tal en el plan curricular son importantes. Ahora, ellos dilucidaron de que historia, su contenido, hacía asombrar o daba un mal plan, porque todo, si es que uno lo piensa, esta construcción social parte de estos planos políticos. El currículum se pensó políticamente para las personas, para que desde una guía para el profesor, ese profesor les transmite el contenido con una serie de autores, con una serie de pensadores, una diversificación del contenido y se baja a ustedes. Pero desde la política vieron este contenido como algo negativo. Y eso es lo que obviamente se piensa, de que las personas que ven política no son educadores, no son profesores y tampoco son pedagogos y son expertos en la materia. Me genera mucho ruido y me gusta que ustedes se entusiasmen con estos temas y se arme un pequeño debate por aquí por el chat, aunque me gustaría que fuera más oral. Pero eso, esta brecha educacional se complejiza ahora en este panorama online. Se complejiza de muchas maneras, pero a la vez se generan instancias solventables como lo que estamos haciendo ahora. Yo telemáticamente le estoy dando una explicación o un abordaje de estos temas, los que hemos visto a lo largo de la semana, la profesora Feña, el profesor Pablo y los demás chiquillos que aportan. Y
quitar ramos o barajar ramos que son súper importantes. Vania nos dice, leyendo su comentario, quieren quitar ramos demasiado importantes, como el ejemplo filosofía e historia. Siento que quieren educar personas ignorantes, hay que conocer nuestro pasado en el ámbito de la historia. Siento que de la historia y de la filosofía se pueden aprender muchas cosas. También hay otro ramo fundamental que quieren quitar, es educación física, siendo que en el país hay graves problemas con la obesidad y salud. Oh, sí. Sí, chiquillos, ya concluyendo el debate, muy buenas las opiniones de todos y todas, todos. Los dejo en libertad de acción. No sé si la profesora Fernando se quiera despedir. Me alargué un poco la grabación, después la tengo